Vamos a dar comienzo a nuestro culto, nuestro tema del día de hoy. Sean bienvenidos en parte de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Un gusto, pues, estar compartiendo con ustedes esta enseñanza. Voy a pedirles que inclinen su rostro y juntos oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta tarde para continuar, Señor, escuchando tu palabra y esperar, Señor, que esta enseñanza nos guíe, Padre, a acercarnos más a ti. Señor, pedimos tu bendición para nuestro hermano que trae la palabra y asimismo, Señor, también tu bendición, Padre, para las personas que no han podido acercarse, Señor, por cualquier motivo, a escuchar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Ahora vamos a escuchar un himno al Señor y juntos lo vamos a entonar. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, Lord eterno tributar de todo corazón. Lord eterno tributar de todo corazón. Amén. A Cristo coronad. Bueno, y a Él celebramos, hermanos, en este día. Vamos a escuchar la información antes de recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Antes de recibir el mensaje, la palabra, la necesidad del sustento físico en labios de nuestro hermano Daniel Raudales. Voy a darle lectura a la información para los siguientes días en nuestra iglesia. Les invitamos a sintonizar la serie Las 7 Palabras del Señor. O sea, continuamos invitándolos, ¿verdad? En la Cruz del Calvario, las 7 Palabras del Señor en la Cruz del Calvario, continuamos invitándolos, hermanos. Siempre vía Zoom, de lunes a sábado. Ya hoy tenemos jueves. El horario continúa a las 6 de la tarde y el domingo en nuestra iglesia a las 11 de la mañana. El día de mañana seguiremos con la 6ª palabra, la palabra del cumplimiento, basado en el texto de Juan 19:30. También invitando a toda la congregación a ser parte de nuestra gran celebración de aniversario, conmemorando nuestro 16º aniversario de fundación, participando en las siguientes actividades. Bueno, hermanos, la fecha, para los que no saben, pues es el 2 de mayo, ¿verdad? Ese es el día que nuestra iglesia está cumpliendo un año más, ¿verdad?, de haber nacido.
Esa, bueno, va a comprender, como se decía ahí, algunas, algunas actividades, ¿verdad? También invitándolas al desayuno de caballeros de 7 a 9 de la mañana. El predicador invitado es Pastor Francisco Custodio, que nos visitará desde la Iglesia Bautista Columna de la Verdad, ¿verdad? En Santo Domingo, República Dominicana. De 3 a 4:30 se celebrará el segundo evento de damas. La enseñanza será impartida por la hermana Lucía de Custodio, quien también nos visita de la Iglesia Bautista Columna de Verdad en Santo Domingo, República Dominicana. O sea, tendremos, hermanos, ese día el desayuno de caballeros de 7 a 9 de la mañana, ¿verdad? Y de 3 a 4:30 tendremos el segundo evento de damas. Y de 5 a 6:30 realizaremos nuestro segundo evento a la familia con un mensaje de edificación para todos los integrantes de la misma. Será un día de gran celebración y bendición para toda la congregación. Recuerdan que hace poco tuvimos el primer evento de damas y también, ¿verdad? Tuvimos ¿cómo se llama? El segundo evento de las familias. También, hermanos, del 3 al 17 de mayo realizaremos nuestro primer ciclo de conferencias. Este mes de mayo, hermanos, continuamos con el primer ciclo de conferencias para el año 2026, con el tema La superioridad de Cristo como firme ancla de nuestra fe, segunda parte. Un estudio exegético de los capítulos 7 al 13 de la Epístola de los Hebreos, impartida también por el pastor Francisco Custodio. Todos los eventos serán momentos propicios para traer invitados y compartir la comunión con los hermanos. Bueno, hermanos, el mes de mayo, pues tenemos actividad, tenemos enseñanza y tenemos comunión, ¿verdad? Porque nos vamos a reunir las familias y nos vamos a reunir caballeros. Y bueno, vamos a tener días muy buenos para estar en comunión con la palabra del Señor. Eh, Hermanos, continuando con el programa, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro hermano Daniel Audales a que se sume, ¿verdad? Y, como habíamos dicho, el tema de la palabra, la necesidad de sustento físico. El versículo clave es Juan 19:28. Buenas tardes, hermano Dani. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno verles. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que continuamos con esta serie preciosa de las 7 palabras del Señor Jesucristo en esta semana especial de Semana Santa. Para iniciar esta palabra, hoy vamos a hacer un repaso de la palabra anterior. El día de ayer se hablaba de la cuarta palabra, la soledad y desamparo. Esta palabra nosotros la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, de versículos 45 al 46. La palabra del Señor nos dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde el inicio de la semana del domingo, hemos estado viendo estas 7 palabras. El mismo Dios encarnado, hombre, humillado en la cruz, en obediencia al Padre, para rescatarnos de nuestros pecados, pronunció con su voz audible estas hermosas palabras. En el texto del Evangelio de Mateo nos dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clima del sufrimiento de Jesús no fue la traición de Judas, no fue porque Pedro lo negó, no fueron los clavos en sus manos y pies, no fue la corona de espina, ni los latigazos ni los golpes en su rostro, fue el abandono de su padre. Así que vamos a dar una mirada breve a ese momento en que el padre abandonó al hijo. A Jesús el justo, recibiendo el castigo de la ira de Dios por el pecado de todos nosotros llevando en la cruz del Calvario. Él permitió el sufrimiento de su Hijo, lo abandonó en esos instantes. Esto permite que cada uno de nosotros somos reconciliados en Cristo, en los méritos que Él ganó en la cruz del Calvario. Al inicio de esta cita, mencionamos un detalle muy importante que no debemos pasar por alto. Nos dice que de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dios mismo oscureció toda la tierra. Esta oscuridad
ocurrió durante las últimas 3 horas de las 6 que Jesús estuvo en la cruz. Mateo nos está diciendo que esa oscuridad que hubo en la tierra no fue una nube que ocultó el sol, no fue la naturaleza misma, no fue un eclipse fechado por la Pascua judía que se celebraba. Mateo nos dice que esa gran oscuridad cubrió no parte, sino toda la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, mientras Jesús agonizaba en la cruz antes de entregar su espíritu. Pero también el Evangelio de Lucas, capítulo 23, de versículo 44 al 45, nos narra esta oscuridad. Entonces vemos que en estos evangelios hay una gran relación con respecto a esa oscuridad, y esa oscuridad tiene un propósito de mostrarnos que todos nuestros pecados estaban sobre el Hijo de Dios. Fue un momento muy importante que marcó la historia de toda la humanidad. En algún momento, alguno de nosotros hemos presenciado algún eclipse, pero ya sea por segundos o minutos, nada más. Pero este eclipse fueron horas, horas que el Señor estuvo sufriendo. Dice también que el velo del templo se rasgó. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Lo que nos está anunciando el texto, que el Padre mismo, hermanos, en esa oscuridad estaba recibiendo Jesús todo el juicio del cielo por causa de nuestros pecados. Si algo significó la muerte de Jesús en la cruz, es que el tiempo del juicio de Dios contra el pecado del hombre, un juicio que solamente Jesús pudo llevar sobre sus espaldas. Debemos comprender entonces que Jesús no solo cargó con nuestros pecados, la misma Biblia nos dice que no cometió pecado alguno, pero por causa de nuestros pecados, Dios lo hizo pecado. Por tanto, el juez justo no tenía remedio que derramar toda su ira en el Hijo, por causa nuestra. Encontramos entonces que ese juicio de Dios fue en la cruz y fue en alguien especial, Jesucristo mismo. Es precisamente este momento de la ira de Dios donde comienza a castigar los pecados en la segunda persona de la Trinidad, su Hijo. Y es por eso sus méritos que nosotros tenemos salvación y vida eterna. La carta a los Corintios nos dice, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso es saber que en Jesucristo nosotros tenemos esa libertad, que ya no somos esclavos del pecado. Por eso, desde la eternidad hasta la eternidad, amados hermanos, ese lamento terrible de Jesús en la cruz, nos dijo, diciéndole al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Cordero inmolado, santo, puro, entregándose voluntariamente, ofreciendo su vida con precio de sangre para rescatarnos de la muerte eterna. Esas palabras son preciosas, esas palabras tienen que hacer en nuestro corazón, tenemos que llevarlas día a día a la cruz. El abandono del Padre sobre el Hijo significó que dejó de sentir por primera vez el consuelo, el amor y la paz de su Padre. En la angustia, en el dolor, aunque los clavos estaban allí, en sus manos y en sus pies, la corona estaba en su cabeza. El Señor Jesucristo estaba sintiendo el dolor humano más grande que nosotros no podíamos experimentar. Él lo sintió. Esta frase, amados hermanos, esta palabra no fue de protesta contra el Padre, tampoco fue una queja por el dolor que recibió horas antes de ser llevado a la cruz, fue por el abandono que tuvo de él, Padre, no de los discípulos, no porque lo arrestaron o lo azotaron o porque lo golpearon o porque se burlaron de él, no, fue el abandono de su Padre. Por eso nosotros miramos que en la primera palabra que salió de su boca en la cruz fue Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, Jesucristo perdonó nuestros pecados. Él se vistió, puso sus vestiduras en nosotros, derramó su sangre. La confianza que nosotros ahora como creyentes tenemos es en Cristo Jesús. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Era una pena de muerte deshonrosa. Era la exposición máxima de la vergüenza de un criminal públicamente, tratándolo como un traidor, como un blasfemo. Jesús, el justo y santo, pagando el precio más alto con su sangre para reconciliarnos con Dios Padre.
En la cruz, amados hermanos, vemos el precio que se pagó por nuestra santidad. No fue un Salvador despreocupado, Él fue el siervo sufriente que con disciplina y obediencia perfecta hasta la muerte aseguró nuestra redención. Ahora, en este contexto, Jesús pronuncia su quinta palabra en la cruz. Esta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 18. Nos dice la Escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, porque la Escritura, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Esta frase, esta expresión de Jesús, esta obediencia de Jesús al plan divino plasmada en las Escrituras es un texto muy corto, pero tiene una gran aplicación espiritual, como las demás palabras que fueron pronunciadas un poco antes de que Jesús inclinara su cabeza y entregara su espíritu. El Señor Jesucristo, en su completa humanidad, cumplió en la cruz hasta el último detalle. Todo lo que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento se estaba reflejando en la cruz por completo, en la cruz del Calvario. Vemos ahí testigos oculares, vemos ahí personas que le gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Vemos a los sacerdotes, a los fariseos, vemos a muchos también que recibieron milagros, que fueron sanados de enfermedades, viendo esta escena desgarradora. Pero Jesús triunfantemente estaba ahí, cumpliendo el plan de Dios. Este glorioso hecho nos muestra al Dios y hombre, su poder y divinidad en completa armonía con su naturaleza humana. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó en uno de sus salmos, siglos antes de que llegara el Mesías a esta tierra, estas mismas palabras. Nos dice el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En algún momento de nuestra vida, hermanos, todos sabemos lo que es tener sed. En un día muy caluroso, nos sentimos deshidratados, sentimos que la lengua se nos pega al paladar y la garganta misma se nos seca, que no podemos pronunciar ni una tan sola palabra más. Cuando Jesús pronuncia esta quinta palabra, tengo sed, no solo muestra una necesidad física, sino una vez más demuestra que Él es Dios, el Dios invisible, que se hizo visible a la humanidad para llevar sobre su carne nuestros sufrimientos al más alto nivel jamás alcanzado por el hombre. Recordemos que Cristo fue acusado falsamente, fue llevado a juicio y juzgado, acusado de un delito que no cometió, siendo reo de muerte. La ley decía que debía ser llevado por los caminos de la ciudad, exhibido públicamente, acompañado de un centurión y los soldados ejecutores. Para los políticos y filósofos romanos, la crucifixión era la muerte más cruel y aterradora que podía existir. No se puede describir con palabras esto, hermanos. Fue esa muerte la más terrible del mundo antiguo, reservada para esclavos y criminales, la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Los judíos gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, pasando la vergüenza más grande que podían tener, ver a él crucificado en la cruz. El mismo Dios, creador de todas las cosas, el que había estado con ellos, el que había sanado, el que había levantado a muchos de sus enfermedades, ha perdonado sus pecados. Lo imposible que era para el hombre, ahora es posible para Cristo. Si Jesús, siendo Dios, amados hermanos, se encarnó para salvar nuestros pecados, esto nos demuestra que el sufrimiento de Cristo fue real, no fue una mitología griega o un invento humano. Por lo tanto, vemos en las Escrituras que cada detalle fue escrito de antemano. Fue preparado un cuerpo mortal para tal sufrimiento. Jesús estaba sufriendo físicamente, había perdido mucha sangre y estaba sediento, pero esto no lo detuvo para cumplir con exactitud la obra redentora, demostrando que verdaderamente era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Aunque su garganta estaba seca, él pronunciaba esta corta palabra, tengo sed, haciendo su mayor esfuerzo humano, porque sabía que el momento estaba llegando de entregar su espíritu. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5, nos dice la Escritura, mas me preparaste cuerpo. Horas antes de ser arrestado nuestro Señor Jesucristo y acusado, pasó por la agonía más atroz. Su alma estaba muy triste, lo dice la Escritura, mientras contemplaba la terrible copa que él derramó con gotas de sudor
como grandes gotas de sangre. Vemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió, sabía, conocía, entendía su misión para rescatar nuestras vidas perdidas en este mundo. Cristo no solo sufrió el dolor físico, sino que también cargó todo ese peso, todo ese pecado, experimentando el abandono, siendo juzgado por nuestros pecados, el justo por los injustos, sin haber cometido un tan solo pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Durante 3 horas colgado, con los rayos despiadados del sol, cayendo como plomo derretido sobre su cabeza una corona de espinas, derramando sangre por su rostro, el sudor de su frente, el dolor en su cuerpo por el castigo recibido, los clavos en sus manos y pies. Hermanos, esta es una escena desgarradora verdaderamente. Sumado a esto, otras 3 horas, siempre en la cruz en oscuridad. Sin embargo, durante todo ese tiempo, ni una sola palabra de murmuración o queja salió de sus labios. No pidió clemencia. Todos sus sufrimientos habían sido enfrentados en silencio majestuoso, al igual que una oveja muda ante sus trasquiladores. Exactamente así no abrió su boca, nos dice la palabra. El final se acercaba, todo su cuerpo atormentado por el dolor, con la boca reseca. Él clamó, tengo sed. No fue un llamamiento a la piedad, ni una solicitud para que aliviara su sufrimiento corporal. Era para que la obra de Dios se completara. El Salvador, aunque estaba en la cruz, no deja de ser Dios soberano, creador de todas las cosas, eterno Dios. Él tenía todo el poder para ordenarle al cielo que enviara lluvia en ese instante, y el cielo debía de obedecer. Tenía los mismos recursos infinitos a su disposición que durante su ministerio ejerció, pero no se valió de eso. Él nunca realizó un milagro para su propio beneficio o comodidad personal. Incluso en este momento de necesidad física, no utilizó su poder para sí mismo. Él se muestra a sí mismo en obediencia perfecta a la voluntad de Dios, la cual vino a cumplir. Qué maravilloso, hermanos, saber que el Señor Jesucristo es Dios todopoderoso, pero no se valió de esas cosas, de los recursos que estaban a sus manos. Él cumplió con exactitud cada profecía que estaba escrita en la palabra de Dios. Él simplemente dice, tengo sed, el Salvador del mundo, colgado entre el cielo y la tierra, clavado en una cruz y sufriendo duramente, lleno de dolor, expresa una de las necesidades humanas más básicas, la necesidad de apagar su sed. Esa escena la podemos ver y la podemos reflejar en nuestra mente, sabiendo de que nuestros pecados verdaderamente fueron pagados en esa cruz. El Señor nos liberó, nos ha hecho libres totalmente de las cadenas de la esclavitud que este mundo trae. Este mundo solo trae dolor, angustia, falsedad, pero todo eso, solo el Señor Jesucristo pudo librarnos. Ahora somos libres para servirle, para honrarle y glorificar su nombre. Por eso, esta serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz no solo es este momento, debe de ser cada momento un recordatorio para cada creyente y discípulo del Señor. Debemos de nuestro corazón guardar estas palabras, saber que tienen una aplicación espiritual para nuestras vidas y contarlas a otros, llevar a otros este mensaje de la cruz, en la cual el Señor Jesucristo demostró todo su amor. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había amado y nos amó, dice la palabra, con amor eterno. Debemos comprender, amados hermanos, que el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario nos ha hecho libres, nos ha libertado a nosotros, nos ha dado esperanza, nos ha dado libertad, nos ha dado vida eterna. Todo eso es valioso. Nadie pudo ha hecho eso, solo el Señor Jesucristo, cumpliendo con exactitud las promesas desde el Génesis. Sabemos nosotros que eso es una promesa eterna para cada uno. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del versículo 33 al 34, nos narra la llegada de Cristo al Gólgota. Y antes de ser crucificado, los soldados le ofrecen de beber vinagre mezclado con hiel. En el sentido bíblico, se refiere a una sustancia amarga combinada y preparada en ese tiempo. Esa sustancia
la cual funciona de manera de un calmante y está destinada para aliviar ese dolor, el dolor que sentía el Señor Jesucristo como un sedante temporal. Se cree que era un acto de piedad o de burla de los soldados, pero Jesús no quiso beberlo. Rechazó esa primera bebida mezclada al inicio de su crucifixión. Eligió enfrentar el sufrimiento plenamente consciente, dando paso al cumplimiento de la profecía en el libro de Isaías. Isaías 53:3 nos dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Vemos que el Señor Jesucristo experimentó el quebranto de todo el sufrimiento que Él tuvo en la cruz, un quebranto que nosotros no podríamos soportar, ninguno de nosotros. Solo el Hijo de Dios, el escogido, el enviado a este mundo para rescatarnos, pudo hacerlo. Dios mismo vino, se encarnó en la segunda persona de la Trinidad y nos hizo libres totalmente de eso. En el Antiguo Testamento, en la tradición judía, el voto nazareno descrito en número 6 del 2 al 3, no se permitía tomar vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beber licor de uvas, ni comer uvas frescas ni secas. Jesús dio cumplimiento también a esta palabra. Mire lo que nos dice en número 6 del 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Vemos entonces que en este primer momento del Señor Jesucristo, la solicitud de Él, ese llamado no fue un llamado de piedad cuando Él dijo: tengo sed. El Señor Jesucristo sabía que el fin se acercaba, el momento era oportuno. Él necesitaba pronunciar las últimas palabras. Su boca estaba reseca, su lengua pegada al paladar. Él necesitaba pronunciar las últimas palabras y glorificar al Padre con esas palabras. Así como la glorificó desde que nació en este mundo, lo glorificó hasta la muerte. Vemos nosotros entonces que nosotros debemos de glorificar como hijos de Dios también en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad, en medio de la prueba que estemos pasando hoy, recordemos estas palabras del Señor Jesucristo. No las olvidemos. Veamos que en ellas tenemos un mensaje hermoso. Es como un océano profundo donde nosotros podemos nadar, donde nosotros podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. El Salvador del mundo, soberano, creador de todas las cosas, nos ha dejado este mensaje hermoso de estas palabras para que nosotros las recordemos y las guardemos en nuestros corazones y las pasemos a nuestras generaciones también, para que nuestras generaciones vean lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo ha demostrado en realidad el gran amor que nos ha tenido, su gran amor, el amor eterno que nos ha tenido. También el Señor Jesucristo tuvo un segundo ofrecimiento de vinagre por los soldados. Esto nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 36 al 37. Nos dice la palabra del Señor. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Imaginémonos esa escena, amados hermanos. En ese momento, pudo ser un momento de tentación para el Señor Jesucristo en realidad. Un momento de tentación poder tomar el vinagre, poder decir: hasta aquí, el dolor hasta aquí, llega el dolor mío, hasta aquí. Pero el Señor Jesucristo sabía cuál era el tiempo oportuno para poder Él pedir ese vinagre. No era ese momento, no era lo que los judíos o los soldados romanos querían hacer con Él. Era el momento de Dios. Era el plan de redención, la obra de Dios, la que tenía que cumplirse, no la obra de los seres humanos. No era el tiempo nuestro, era el tiempo de Dios. Así cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, era el tiempo de Él, el tiempo en que Él nos rescató, el que escuchamos el Evangelio de Cristo y venimos a Él, escuchamos su gloria para nosotros y decimos: escuchamos como ovejas que estábamos perdidas al buen pastor. Después de que Jesús fue clavado en la cruz, le ofrecieron ese vinagre nuevamente.
Esta vez fue parte de ese escarnio, de esa burla que Jesús soportó mientras colgaba suspendido entre el cielo y la tierra por todos aquellos que estaban allí, los que pasaban por ese lugar diciéndole, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. También los principales sacerdotes y los escribas y fariseos y los ancianos, aquellos que siempre le acusaban en todo momento y le acusaban de blasfemo, porque decía que era el Hijo de Dios, pronunciaban, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Desciende ahora, le dice, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Hermanos, imaginémonos todas esas palabras que pudieran herir a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros hubiera decidido bajarse de esa cruz. El Señor Jesucristo tenía todo el poder de poder bajarse de esa cruz y decir, a todos estos los voy a destruir. Él tenía a su disposición el cielo completo, los ángeles completos. Él solo daba una orden y podía destruir a todos aquellos que estaban allí, pero por amor no lo hizo, por amor a cada uno de nosotros, por amor a ellos no lo hizo. Qué precioso es nuestro Dios, soportó y sufrió hasta el final, murió hasta el final, rechazó todas esas propuestas, rechazó adormecer el sufrimiento por nuestra salvación, rechazó valientemente, no decidió tomar el camino fácil, sufrió el quebrantamiento completo en su cuerpo, dando cumplimiento al plan de redención. En el capítulo 52 y 53 del libro de Isaías vemos esas profecías más completas, detallando al Cristo sufriente. Tomando algunos párrafos de ello, nos dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Hermanos, nosotros somos el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Usted y yo somos el resultado. Todos aquellos creyentes de todo el mundo somos el resultado de ese padecimiento, de ese quebrantamiento en la cruz, de esa expiación por nuestros pecados. Qué hermoso es saber que el Señor ahora se glorifica no solo en las cosas de este mundo, sino en cada uno de nosotros. La gloria siempre sea para el Señor, porque Él es digno de toda la gloria. Aquel que vino desde la eternidad y está hasta la eternidad es el que nos ha salvado y nos ha rescatado. Y el tercer ofrecimiento de ese vinagre de Jesús nos dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y mire lo que nos dice el versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese era el momento oportuno. No era el momento antes de esto. Ese era el momento de Dios. Ese era el momento en que Él se cumpliese lo que la Escritura nos dice. Después de pasar muchas horas colgados en la cruz, aceptó el vinagre no mezclado, pero fue al final de su agonía, cuando todo estaba cumplido, le va a ayudar para que él pueda pronunciar con su propia boca esta sexta palabra: consumado es, misión cumplida. Y dice la palabra que él entregó su espíritu. Esta bebida era muy popular entre los soldados romanos, les ayudaba a calmar la sed de ese sol radiante que estaba allí. Después de 3 horas de oscuridad y justo antes de la muerte de Jesús, le ofrecieron ese vinagre de nuevo. Esta vez él bebió un poco. Finalmente, el pasaje de Juan nos muestra claramente el desprendimiento del Salvador. En toda la odisea que Jesús tuvo que vivir, pensaba en las necesidades de los demás, de aquellos que le rodeaban. Él nunca pensó en la necesidad propia, sino en los que estaban allí, su madre María, el discípulo amado Juan, y todos aquellos que también de una u otra forma habían sido sus discípulos y le habían seguido. Él estaba pensando en las necesidades de ellos y no en él mismo. Qué hermoso es saber que el Señor piensa en nosotros, piensa en nuestras necesidades, piensa en lo que nosotros necesitamos y no en él mismo.
Desde la cruz demostró todo esto. Sin lugar a duda, nosotros tenemos que entenderlo hoy. Finalmente, este pasaje, como lo dice, notamos esa claridad, ese último momento de vida. Sus palabras desde la cruz reflejan su gran amor, no solo por nosotros, por aquellos ladrones que estaban al lado de ellos, por aquellos soldados que habían golpeado su piel, por aquellos que habían puesto una corona, por aquellos que habían escupido su rostro, por aquellos que lo habían abofetado. Todas estas cosas las hizo por amor a ellos. Aunque era una escena desgarradora, él dejó de preocuparse por sí mismo, reflejando el amor eterno, el amor verdadero que tiene para cada uno de nosotros. El Salvador se despojó a sí mismo, dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos gozarnos, amados hermanos. Y esta semana y todos los días de nuestra vida, porque tenemos ese gran Salvador que nos ha amado. No hay sacrificio más precioso que el sacrificio de Cristo, único e irrepetible. Por eso todo creyente y discípulo del Señor debe tener siempre, no solo esta semana en su corazón, sino ser agradecido todos los días, glorificando el nombre del Señor. Todo esto, amados hermanos, todas estas palabras que el Señor Jesucristo ha ofrecido en la cruz y que hemos estado viendo estos estudios, debemos de nosotros entender muy bien que tienen un propósito para nosotros como hijos de Dios, el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, de aquel cual dijo que su complacencia estaba en Él. La complacencia de Dios no está en las cosas de este mundo, no está en nosotros, no está en lo que nosotros tenemos, sino su complacencia está en el Hijo. Qué hermoso es saber que el Padre siempre está aquí con nosotros. Jesucristo mismo nos mostró al Padre, porque quien miraba al Hijo, miraba al Padre. Gloria a Dios por esto. Toda la tierra debería de glorificar a Dios. Nuestro ser debe de glorificar a Dios. Nuestras familias, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, glorifiquemos a Dios, porque Él es digno de glorificado. Todo aquello que ha pasado, hermanos, todo esto que hemos visto, toda la historia del Señor Jesucristo en esta tierra tiene su principio y tiene su fin, pero también tiene algo más, la eternidad. Hemos pasado de de muerte a vida eterna y eso es lo más precioso porque el Señor Jesucristo murió, pero también resucitó para darnos esa vida eterna, vida en abundancia, como dice la palabra. Así que nada de este mundo, como dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni las tinieblas, nada de este mundo, amados hermanos. El Señor Jesucristo en la cruz venció la muerte, despojó el pecado, quitó, nos limpió con su sangre preciosa. Su iglesia la compró a precio de sangre. Nadie puede hacer estas cosas por nosotros. Solo el Señor Jesucristo. Y esta historia, más que una historia, es una realidad, amados hermanos. Nosotros podemos ver que mucha gente celebra en este tiempo, pero solo es este tiempo el recordatorio. Pero para el creyente no debe de ser así. El creyente es para toda su vida hasta que pase la eternidad con el Señor. Ese lamento terrible del Señor Jesucristo, esa sed, todo ese abandono del Padre, esa palabra de perdón, tenemos que guardarla en nuestro corazón. Saber de que Jesucristo no abandonó la cruz para que el Padre no nos abandonara a nosotros. Si nosotros muchas veces sentimos dolor, angustia y muchas veces pasamos preocupación en nuestras vidas, todo esto no se compara a lo que el Señor pasó, el dolor que el Señor sufrió. El Señor Jesucristo nos demostró en realidad el amor del Padre, el amor que Él tiene para nosotros, un amor perfecto, un amor santo. La ira de Dios estaba en Él, estaba sobre sus hombros. Todo el pecado del mundo estaba sobre los hombros de Cristo y nosotros fuimos liberados de esos pecados. Éramos nosotros los que debemos de estar en esa cruz, cada uno de nosotros culpable de nuestros pecados, porque no hay justo, dice la palabra, aún ni uno, pero Dios nos hizo justicia por medio del Hijo.
en la muerte vicaria de Cristo, esa muerte preciosa, esa muerte que nos ha dado vida eterna, que nos ha redimido de nuestros pecados. Hermanos, recordemos estas palabras del Señor Jesucristo. Amemos como el Señor Jesucristo nos ha amado. Aceptemos esto. Recuerde que la justicia del hombre es insuficiente e inaceptable delante de Dios. Recuerde que la única justicia aceptable delante de Dios es la que se obtiene por la fe en la persona de Cristo. No es la obra que nosotros hagamos, es la obra que Cristo ya hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Es los méritos de Cristo. Es por esos méritos que ahora nosotros estamos aquí, que nosotros podemos disfrutar, podemos gozar, podemos tener nosotros alegría en nuestros corazones, podemos tener paz, una paz que el mundo no nos pudo dar. El Señor Jesucristo nos dio en la cruz. Amados hermanos, el Señor Jesucristo ha demostrado que ese precio fue alto, su precio de sangre, que nos reconcilió totalmente, pagó el santo, el puro, el Dios omnipotente, el Salvador nuestro, el siervo sufriente, en obediencia al Padre, perfectamente hasta la muerte, aseguró nuestra redención. Amados hermanos, es importante que nosotros entendamos cada una de estas palabras. Cada una de estas palabras nos van a ayudar en momentos difíciles, en momentos en los que usted esté pasando. No importa el momento, Dios le va a recordar por medio de su Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Nos va a hacer recordar lo que Cristo hizo, la obra de Dios, la obra del Dios hombre en la cruz, con ese poder divino, con esa completa armonía de naturaleza humana y divina, el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros demuestra también el favor de Dios para cada uno. Él nos muestra por medio de la palabra, su palabra misma nos muestra a nosotros la grandeza de Dios, lo que Dios hizo, pero también lo que está haciendo para cada uno de nosotros. Hermanos, demos gracias al Señor, porque en realidad su amor es eterno, su amor es incomparable. Nada podemos compararlo. Si nosotros queremos comparar el amor de Dios con otras cosas, no lo podemos hacer. Nuestra mente no puede compararle el amor de Dios, ese amor que Dios tuvo por nosotros. Les pido que oremos, pidiéndole al Señor, dándole gracias al Señor, sabiendo que esta palabra nos va a ayudar a recordar la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro y oremos en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, porque nos ha libertado del pecado del cual nosotros no podíamos salir, de la esclavitud de la cual nosotros no podíamos ser libertados. Gracias te damos por los méritos de Cristo, por la cruz, por todo eso que Él hizo allí, por esa obra perfecta, por esa obra, Señor, que ahora es en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, ofreciste a tu Hijo Jesucristo, sin lugar a duda, voluntariamente, sin pecado alguno, Señor. El Cordero inmolado pagó en la cruz, llevó nuestros pecados, pagó el juicio que debíamos de pagar cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en realidad no lo merecíamos, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Tú tuviste misericordia de cada uno, de nuestros familiares, de todos aquellos, Señor, que vendrán a conocerte a ti. Tuviste misericordia. Gracias te damos, Señor, porque por esos méritos podemos llegar también al trono de la gracia y encontrarnos contigo, reconciliarnos contigo, saber, Señor, que tenemos esa esperanza eterna en ti. Gracias te damos por todo esto. En los méritos de Cristo te lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Dani. Dios les bendiga. Regresamos. Gracias por esa palabra. Ahora, hermanos, voy a pedirles que me acompañen en la oración por la ofrenda. Así que les pido que quememos nuestro rostro.
y oremos. Padre Celestial, Señor, primeramente damos las gracias, Señor, por este tiempo especial, Señor. Lo que es, Padre, la Semana Santa, Señor, en el cual se recuerda tu muerte, Señor. Pero tu muerte, Señor, que dio paso, Padre, a la gloria tuya, Señor, a nuestra salvación, Señor. Padre, al bien que tú hiciste, Señor, para cada ser humano, Señor. Gracias. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, también por cada corazón, Señor, que tú has traído a ti, Señor, que ofrenda con libertad, Señor, con alegría, con convicción, Padre. Señor, agradecemos tu bien. Nosotros reconocemos tu provisión, Señor. La aceptamos, Padre. Sin ti, Señor, sin lo que tú nos das, Padre, ¿cómo avanzaríamos, Señor? Queremos, Padre, reconocer, Señor, y agradecer tu provisión, Señor, hasta aquí. Señor, bendice cada familia, Señor, cada hermano, Padre, que ofrenda, Señor, a la obra tuya, Señor, con la convicción, Padre, de que es para que tu evangelio sea predicado, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, de esta manera, pues, estamos siendo despedidos y invitarles, ¿verdad? Para el día de mañana, para continuar con la siguiente palabra del Señor, ¿verdad? Para continuar con las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sería la palabra del cumplimiento, hermanos, ¿verdad? Eso sería el día de mañana, así que quedan invitados y nos vemos el día de mañana, hermanos. Dios les bendiga, tengan ustedes buenas noches. Muchas gracias.